Bonjour. Cette semaine, la recette cette semaine, c'est le fromage en grains qu'on connaît très bien au Québec. Ok, une recette que je vais vous montrer maintenant. Ce fromage-là, on le sert, c'est le fromage qu'on utilise pour la poutine. C'est un fromage qui est, comment on dit, squeaky. Ok. Alors, on le sert avec... Alors je vous laisse et on se retrouve dans la cuisine pour faire notre fromage en grains. Hein? Un beau plat mexicain, hein? Du poulet, une assiette de poutine avec poulet, style canadien. La receta del famoso queso, el squeaky, el queso en grano, que se come mucho en Quebec, lo usan mucho, es lo único queso que usan para el poutine. Entonces voy a agregar 2 cucharitas de sal, uno le mezclamos, aquí le vamos a poner el cuajo. Uno lo compra, aquí en México es muy fácil, lo compras en la veterinaria. En Canadá, los demás países, no sé dónde lo van a conseguir. Quizás en los lugares de comida, de salud o farmacia, no sé, es cuajo. Fresur se llama en francés y rennet en inglés. Entonces, yo estoy siguiendo la receta en la botella. Estamos haciendo 4 litros. Entonces, si se acercan las cámaras para ver, le voy a poner y lo mezclo despacito, como medio minuto. La leche tiene que estar a 30 grados. La leche tiene que estar a 30 grados. Aquí estamos en México. La leche la tengo en 30 grados, yo tenía un termómetro y afuera en este momento la temperatura es de 30 grados, o no, esto se va a quedar a 30 grados, no hay problema. Entonces yo lo mezclo 30 segundos, lo dejo aquí a 30 grados por 1 hora, en 1 hora regreso. Nos vemos en 1 hora. No se olviden de suscribir. Y si les gusta, comparten la página. Y eso hace que la gente nos van a conocer. Y les podemos empezar a enseñar a cocinar. Nuestra meta es que la gente empiece a cocinar recetas fácil y que son buenísimas. Los dejamos. Ya tiene 1 hora. Si se acercan, les voy a enseñar cómo saber que ya está listo. Se llama el quiebre perfecto o perfect break. En francés no sé, pero lo cortas así y lo levantas y ves que se corta. ¿Ves que está limpio el corte? No, o levanto así. No sé si lo ven ahí. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, lo voy a cortar así. Cada 2 centímetros de ese lado. Y después del otro lado. Y mira, si lo ven adentro, lo voy a mover tantito. ¿Ves? Cada cuadro es 2 por 2. No son de 2 por 4, de 2 por 2, muy importante. Okay. Ahora voy a prender lo tengo que subir a 38, entre 38
y 40 grados. Lo voy a mezclar, ¿sí? El otro día se me cayó en aceite. Y allí lo mezclamos cada 5 minutos, lo mezclamos poquito, despacito. Lo dejamos así a 40 grados o 38 por media hora. Entonces, es lo que vamos a hacer. Cuando llegue a 38, lo dejo así, mezclando cada 5 minutos por media hora. Ya pasó media hora. Entonces ahora voy a sacar el queso, le voy a poner aquí en este colador. Me salió bastante queso. Entonces ya estuvo. Como les dije, hoy estamos haciendo queso de grano. Y una de mis seguidores me pidió que hiciera queso fresco. Entonces al final, después de hacer el queso grano, les voy a enseñar cómo hacer el queso fresco, el queso cheddar fresco. Que ya saqué todo el queso de la lechita, y lo que voy a hacer aquí, lo voy a dejar 2 horas para que se escure bien. Pero cada rato le voy a dar la vuelta, cada 15 o 30 minutos le voy a dar la vuelta para que se oscure bien el queso. Okay. Ahora lo tengo arriba de del suero, y eso lo voy a calentar y lo voy a tapar. Usted no sé qué tienen, pero a ver, se lo arreglan con algo, ¿no? Y el mismo calor del suero va a seguir cocinando el queso. Por eso ahí se va a quedar 2 horas. Y al rato, cuando le doy la vuelta la primera vez, les enseño cómo. Llevamos media hora y es tiempo de dar la vuelta al queso, guardando el agua a 38 o 40 grados. Que ça fait déjà 1h15. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à le briser en morceaux. Que ya volví a calentar un poquito el agua para que regresa, que se ponga un poquito más caliente el agua a 40 grados, y lo dejo otra vez así. Y yo en 15 minutos regreso, le doy la vuelta, les enseñaré cómo hacer el queso cheddar para Jessica, que me lo pidió. Si quieren ver una receta que lo hagan como Jessica, me lo piden en el comentario, y voy a ver cómo lo hago. Eso, el queso lo mezclé algunas veces, ¿no? Para que se pega, ¿no? O sea, entonces lo tienes que despegar. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner sal. Uno le pone sal, 3 veces le vamos a poner sal. Le voy a mezclar, voy a dejar que se absorba un poco la sal, y en 10 minutos le voy a poner otra vez más sal. Lo voy a probar y poner sal. Ok, ya está, lo hacemos 3 veces y los enseño. Después lo guardamos unas 2 horas para que agarre el sabor, y ya está, ya tenemos el queso. Jessica, eso es tu queso fresco, el cheddar. Pongo una parte del queso. Voy a hacer la mitad en queso cheddar y la mitad lo voy a dejar así en... Ok. Ok, le hice hoyo ahí en el... Eso pueden usar lo que quieren. Le voy a poner una tapa aquí para ayudarme. Después me estoy haciendo una prensa, ¿no?
y usted ve que va a correr la leche, entonces lo pongo aquí. Ok, eso es mi queso. Eso le tengo que poner peso. Entonces, como estamos en México, si me sigues, Guille, vente por allá. Como hoy no estamos abiertos, voy a aprovechar. No sé si conocen eso. ¿Cómo se llama eso, Guille? Metate. Metate. Con el metate me hice una prensa. Ya se ve el queso en grano que está allí con su lechita. Eso lo voy a dejar allí toda la noche. Y en la mañana lo voy a secar tantito, sacar del contenedor, secar tantito y lo vamos a probar. Hoy entró un frente frío. Un frío que nos viene de Canadá. Un frente frío, por eso nada más llegamos a 35 grados. Lo voy a cortar a la mitad para que vean al interior del queso. Y si lo ven, está súper bueno. Y aquí es lo que me queda del queso de crotte de fromage, queso en grano. Pero este queso, Jessica, lo pediste y aquí está tu queso fresco. Una delicia. No pensaba yo que iba a quedar tan bueno. La próxima vez, y casi no tiene sal. Está menos salado que este. Entonces, la próxima vez voy a hacer 8 litros para que tengan 2 o 3 de esos quesos. Nos vemos hasta la próxima semana. Suscriben, comparten, ayúdanos.